Bienvenidos a este webinar gratuito sobre explorando Kali Linux. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada, soy instructor y consultor en temas de hacking ético, forense digital, como también en GNU Linux. Y si aún ya lo conocen, pues debieron haber ingresado para registrarse en el presente webinar y también tienen mi dirección de correo electrónico a través del cual pueden comunicarse con mi persona o podemos establecer contacto. Bien, vamos a iniciar este webinar con una breve presentación. Este es un resumen de algunos certificados, certificaciones los cuales tengo. Y bueno, estoy también tramitado a las áreas ya mencionadas, hacking ético, forense y GNU Linux. Esto lo podrán ustedes revisar cuando publique las diapositivas y lo anuncio oportunamente a través de todas mis redes sociales. Precisamente sobre mis redes sociales, estoy en las principales redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en mi canal de YouTube, donde, importante mencionar, publicaré el video del presente webinar, en Facebook, en mi página de Facebook, en Instagram y bueno, los correos electrónicos y el sitio web. Bueno, a través de de todas estas redes sociales podemos también mantener un contacto. Realizó algunas publicaciones y bueno, pues, si consideran conveniente podemos contactarnos por esos medios. Bien, el presente webinar tiene una duración aproximada de 40-45 minutos. Espero el tiempo sea generoso como para tal vez realizar algunos ejemplos adicionales a los cuales había considerado. Este webinar tiene una perspectiva la cual en primera instancia utiliza Kali Linux, pero mi propósito con este webinar ha sido enfocarlo desde otra perspectiva. Okay. La mayoría, o aquellos quienes conocen Kali Linux, mencionando esto en primera instancia, Kali Linux es una distribución basada en el sistema operativo Linux Debian, en la cual está orientada netamente a pruebas de penetración o a realizar pruebas de penetración avanzadas, auditorías de seguridad. Lo interesante de Kali Linux es proporcionar herramientas, ajustes o configuraciones, las cuales van a permitir a los usuarios de Kali Linux concentrarse en las tareas las cuales deben de realizar y no en aquello lo cual es circundante. Entonces, lo importante de Kali Linux es que contiene cientos de herramientas especialmente diseñadas para diferentes ámbitos de la ciberseguridad, pero también tiene herramientas inherentemente del sistema operativo Linux, los cuales, aunque no hayan sido diseñadas para el propósito o teniendo en consideración o como meta el ámbito de la ciberseguridad, son muy importantes y son muy utilizadas en este ámbito. Y bueno, también Kali nos puede ser utilizado para el tema de seguridad de la información, ciberseguridad, pruebas de penetración, investigación en el ámbito de la ciberseguridad, del ámbito del forense digital, ingeniería reversa, gestión de vulnerabilidades, equipos de pruebas de red team o de equipo rojo, entre otros, ingeniería reversa, aplicaciones web, hacking a hardware. Y entonces, Kali Linux es una solución multiplataforma, el cual puede ser accedido de manera libre para aquellos quienes ya se desempeñan de manera profesional en este ámbito o para aquellos quienes están recién iniciándose en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, como les mencioné, mi orientación con este webinar, antes de empezar con el desarrollo ya de los ejemplos y demostraciones, es concentrarme en algunos aspectos inherentes al sistema operativo Kali Linux o inherentes a Kali Linux, eh, de tal manera no sea aquello lo cual comúnmente se menciona o se realiza, decir, ok, yo también tengo varios webinars al respecto, por ejemplo, ejecutar una herramienta como Nmap, o utilizar una herramienta como Wireshark, la cual está incluida en Linux, herramientas como Metasploit Framework, bueno, tengo webinars de todos estos, los cuales están en mi canal de YouTube, en mi sitio web, ok, realizando algún propósito específico, realizando tales procedimientos, explotaciones, enumeración, escaneos, post-explotación, ok. Ok, entonces, mi perspectiva es mostrarle algunas características y funcionalidades incluidas en Kali Linux, las cuales van a ser útiles en varios procedimientos. ¿Okay? Entonces, aunque algunas de las características de Kali Linux, las cuales voy a mencionar, no necesariamente pueden ser utilizadas en varias etapas de una prueba de penetración o una evaluación de seguridad o una prueba de equipo rojo, bueno,
he tratado de esas características e incluirlas de tal manera que ustedes tengan esto en consideración, la cual puede ser combinada o utilizada con otros elementos de otras herramientas en Kali Linux, otras características y funcionalidades de Kali Linux. Entonces, una de las primeras es ExploitDB. ExploitDB es un archivo cumpliendo, no me refiero a un archivo de un documento, sino un archivo, un lugar donde un repositorio, cumpliendo con CVEs de exploits públicamente disponibles y también software vulnerable correspondiente, es decir, en algunos escenarios ExploitDB contiene el software vulnerable y también el código para explotar. Ha sido desarrollado para ser utilizado por profesionales en pruebas de penetración y personal relacionado con investigación de vulnerabilidades. Y su propósito es brindar una colección completa de exploits, es decir, de códigos para explotación recopilados a través de envíos directos, es decir, aportes de la comunidad. Asimismo, listas de correo, otras fuentes públicamente disponibles, y además lo presenta en una forma de una base de datos de fácil navegación y está disponible de manera gratuita. Esta base de datos de exploits es un repositorio de exploits o códigos para explotación y pruebas de concepto en lugar de anuncios o avisos sobre las vulnerabilidades, entonces lo cual lo convierte en un recurso valioso para quienes necesitan datos los cuales son factibles de ser procesados de inmediato. Entonces, bueno, voy a mencionar, okay, para no esperar a los ejemplos, voy a mencionar y voy a realizar el ejemplo porque mi propósito, bueno, en una primera instancia era mencionarles todos y luego hacer las prácticas, pero creo que lo voy a alternar para hacer esto de manera más lineal. Entonces, primero les voy a mostrar ExploitDB. Que muchos tal vez ya lo conozcan. Ok, y este es el repositorio en línea. Pero mi propósito y lo interesante de resaltar es que ustedes, bueno, pueden realizar aquí sus búsquedas, aquí tienen los exploits públicamente disponibles en el sitio. Pero en el caso de Kali Linux, por eso les mencioné que mi propósito era mostrarles estas características y funcionalidades, es en Kali Linux tenemos un comando search exploit. Este comando search exploit me va a buscar en la base de datos, en esta base de datos local, es decir, en Kali Linux tenemos una copia, ¿dónde está acá está, una copia de esta base de datos. Esto lo cual se accede a través de internet, lo tenemos de manera local. Tenemos un directorio en donde están ubicados estos códigos de rotación. Como comprenderán, para tener las últimas actualizaciones necesitamos actualizar Kali Linux. Pero lo importante es que aquí lo tenemos. Y con Search Exploit podemos buscar en este repositorio. Entonces, si yo ejecuto Search Exploit sin ningún tipo de opción, me va a mostrar un resumen de sus opciones. Entonces, es más, hasta ejemplos me muestra de cómo puedo buscar. Entonces, uno de los procedimientos más comunes sería, si yo conozco el CVE, ¿por qué el CVE? Porque muchas herramientas de escaneo de vulnerabilidades muestran la vulnerabilidad con el CVE, que es el Common Vulnerability Exposure, si estoy pronunciándolo bien. Entonces podemos buscar por un CVE. ¿Cómo busco por CVE? Con la opción guión guión CVE. En este caso 0143. ¿Okay? Y esto me buscaría por el CVE 2017-0143. Y este CVE 41, perdón, 2017-0143 es el conocidísimo y famoso eh, Eternal Blue, que también tiene por nombre Eternal Romance, Eternal Synergy, Eternal Champion, que es esta vulnerabilidad eh, esta vulnerabilidad de ejecución remota, la cual permite tomar control del sistema operativo o en algunos casos generar una negación de servicio. Entonces, aquí tenemos los resultados de ExploitDB, que no necesariamente son códigos de Metasploit Framework. En algunos casos es un código, ¿okay? En este caso pueden visualizar, es un código en Python. Entonces, si yo quiero visualizar este código, necesito primero usr char windows, perdón, exploitdb. Aquí tengo yo la ruta. ¿Okay? Ahora, la estructura de los directorios de exploitdb se basa en la misma estructura la cual ya se conoce. Ok, para
lo tengan en consideración, voy a ir listando, ¿ok? ExploitDB, por ejemplo, dentro de ExploitDB tengo exploits. Dentro de exploits tengo toda esa categorización, bueno, en realidad son directorios, nombre de sistema operativo, arquitecturas, algún elemento en particular, alguna arquitectura en particular. Y dentro de exploits tenemos Windows, si yo quiero listar el de Windows, tenemos de negación de servicio, de explotación local, explotación remota para aplicaciones web. Y dentro de esto tengo arquitectura de 8, perdón, x86, 64. Lo mismo, con la misma estructura del tipo de exploit. En este caso tengo remote, es decir, exploit remotos, que en este caso hay los cuales se visualizan allí, y tenemos precisamente el código, el cual lo voy a visualizar con el comando less allí. Entonces me indica, este es un código de explotación, es decir, yo debo de ejecutar este archivo en Python o este programa en Python para realizando ciertos ajustes que, a ver, si un visualizo aquí, me dice, bueno, ahí está su autor, la fecha de publicación, encontrado, ok, el MS17010, probado en Microsoft Windows Server 2008, arquitectura de 64, Service Pack 1, Release 2 estándar, y me dice que es una ejecución de código remoto, y aquí está el detalle del impacto, me dice que puede ejecutar código arbitrario y también en un exploit fallido podría generar una condición de negación de servicio. Y bueno, ahí está todo el cronograma y por aquí me debe de indicar cómo ejecutar el programa. Generalmente será una definición de la dirección IP o el nombre del host del servidor y allí simplemente procedo a ejecutar. Ok. Bastante código. Bueno, creo que mejor lo hubiera visualizado. Okay, pero bueno, por ahí está. Entonces aquí me debe de indicar la shellcode, que en este caso es aquí debemos de modificar, porque como comprenderán, indica que la shellcode es reversa utilizando el protocolo TCP/IP a esta dirección IP y a este puerto. Entonces debemos modificar la shellcode para precisamente poder tener una explotación exitosa. Esos ajustes se deben realizar, no simplemente es cuestión de descargar el exploit y listo, no funciona así. Bueno, algunos exploits sí, pero en este caso es una fuente, un programa, el cual necesitamos realizar modificaciones para tener éxito en nuestro procedimiento de explotación. Ok, entonces, hecho esto, esta es una de las características interesantes. Ahora, una de las preguntas muy frecuentes es, si yo tengo ya el repositorio aquí, ¿ok? Si yo tengo el repositorio aquí de ExploitDB, entonces, ¿para qué necesito yo un código local o por qué necesito yo estar buscando todo esto? En lugar de buscarlo directamente en Internet, porque ustedes van a realizar evaluaciones en escenarios los cuales o tienen un acceso a Internet restringido, es decir, filtran el acceso a Internet y muchas veces, esto tal vez algunos de los participantes ya lo hayan percibido, en algunas redes o muchas redes les filtra sitios como ExploitDB o sitios relacionados con hacking. A un sitio tan común como ExploitDB, perdón, como GitHub, también es filtrado. Entonces, no van a tener la posibilidad de visitar confortablemente ExploitDB para descargar los códigos de explotación y ejecutar su prueba de penetración. Entonces, en este caso, actualizan el repositorio y con eso ya pueden realizar una prueba de penetración, por ejemplo, interna o local en una red y de esta manera poder cumplir sus tareas dependiendo de la etapa. Puede ser generalmente la etapa de explotación o la explotación posterior también. Entonces, esa es una de las razones. Recuerden esto siempre, ¿ok? Entonces, esta es una característica de Kali Linux, la cual es importantísima. Depende mucho del escenario, sí. Generalmente en entornos locales restringidos no van a poder acceder. Ahora, claro, si tienen acceso a ExploitDB directamente, están en su casa de manera o en su oficina de manera confortable, pueden descargar los exploits directamente de ahí.
pero recuerden que cada escenario es diferente. Entonces, esa es una característica la cual deben aprovechar. Otra de las características de Metasploit Framework son las web shells. De Metasploit Framework, perdón, de Kali Linux, son las web shells. ¿Qué son las web shells? Bueno, son aplicaciones basadas en web, las cuales van a proporcionar a un actor de amenazas la capacidad de interactuar con un sistema, obviamente con un sistema comprometido. Y desde este elemento, la web shell va a poder cargar archivos u otro tipo de acciones. Puede ser algo tan simple como copiar un archivo, o puede ser algo tan simple como ejecutar código arbitrario en el servidor en el cual fue explotado y ya se implementa una web shell. Los web shells están escritos en una diversidad de lenguajes, incluido PHP, ASP, Java, JavaScript, aunque los más comunes es PHP. Ahora, no me refiero a comunes con el hecho de que la mayoría de servidores utiliza PHP, sino por el hecho de que existen muchísimos códigos disponibles para PHP o web shell disponibles escritos en PHP. Y una vez están en el sistema, es decir, una vez la web shell está en el sistema, el actor de amenazas puede utilizarlos para robar datos, credenciales, obtener acceso hacia otros servidores importantes de la red, como un conducto para cargar malware, el cual sea más peligroso. Ahora, el hecho de tener una web shell o copiar una web shell no implica tener los máximos privilegios. Se puede explotar una vulnerabilidad a nivel de una aplicación web, pero la explotación de esa vulnerabilidad nos proporciona los privilegios del usuario con el cual se despliega la aplicación web, que no necesariamente es un usuario privilegiado. Entonces, la web shell nos va a resultar bastante confortable para poder realizar una acción denominada como escalado o escalamiento de privilegios, o expandir el ataque hacia otros elementos de la red con los cuales, desde la perspectiva en la cual nosotros estamos en el servidor, podamos visualizar. Entonces, la web shell nos resulta útil, confortable para la etapa de post-explotación o explotación posterior y otras etapas también posteriores. Borrar las huellas, pero recuerden que la etapa de post-explotación en muchas metodologías, en muchos procedimientos, incluye el borrado de huellas. eh, y adicionalmente, dependiendo de, en primera instancia, cómo se realiza la explotación, ya directamente podríamos, si tenemos los máximos privilegios, bueno, realizar acciones expandiendo el alcance del compromiso de la explotación inicial. Ahora, en el caso de Kali Linux, lo interesante es, tenemos ya web shells en un directorio. Estas están en USR, char, web shells, aquí en este directorio. Ahora, en este directorio están ordenados por lenguaje de programación y adicionalmente a ello, bueno, voy a utilizar el listado recursivo con la opción "-r" para que ingrese a cada uno de los directorios y me liste el contenido de esos directorios. Entonces aquí ustedes pueden visualizar el contenido del directorio SP, el contenido del directorio SPX, MF, y como pueden percibir, el directorio el cual tiene la mayor cantidad de web shells es el directorio PHP. Aquí tenemos una clásica puerta trasera en PHP, que bueno, esencialmente es, ahora les muestro, USR Shard Web Shells, este de aquí, ¿ve? Que esencialmente es una web shell, la cual ustedes definen un parámetro que es cmd y aquello lo cual definan en el parámetro cmd, que es el comando ejecutar en el sistema en el cual han podido copiar la web shell, ejecutará ese comando. Es decir, claro, enviará este comando al sistema operativo o lo ejecutará a nivel del sistema operativo subyacente, como si fuese un ejemplo el aquí indicado, ¿okay? Target.com simple backdoor, y definen el parámetro cmd al cual están definiendo la ejecución del comando cat/etc/passwd. Como si tenemos los privilegios para leer el archivo passwd ubicado en etc, en este caso en un sistema operativo Linux, bueno, se visualizaría el contenido del archivo passwd ubicado en el directorio etc. Ahora, esta es una web shell clásica en la cual ustedes simplemente copian, visitan la URL, conociendo, claro está, dónde está la ruta, y proceden a definir los comandos los cuales deben ejecutar. El resultado del comando será mostrado a través del navegador. Ahora, no siempre es tan simple como mostrar el, el, en el navegador, sino en algunos casos
O la sugerencia sería, para ser más exactos, que cuando utilizan o cuando realizan evaluaciones al ámbito web, utilicen un proxy de interceptación. El más conocido utilizado en el mundo open source es CDATAC Proxy, pero bueno, muchos también conocen y utilizan y está muy bien. La herramienta comercial Barship. ¿Okay? El proxy de interceptación, lo interesante es les va a permitir visualizar exactamente aquello lo cual su navegador web envía hacia la aplicación y exactamente aquello lo cual la aplicación devuelve a través de la respuesta llegando hacia su navegador. Esto lo menciono porque muchas veces aquello lo cual el navegador muestra es interpretado. Entonces, si existe código fuente de PHP interpretado, y este no necesariamente se va a visualizar de la manera correcta. Entonces, la manera de obtener los detalles exactos es utilizando un proxy de interceptación y analizando los resultados en un proxy de interceptación. Reitero que puede ser CDATAC Proxy, puede ser Barsweep, eso ya depende de ustedes. Entonces, tenemos ya esto aquí, claro, ustedes también pueden ir a buscar en GitHub, que es uno de los sitios más comunes, github.com, y en GitHub colocar, perdón, mejor lo voy a buscar así, GitHub Web Shells. Okay, y ahí está. Pueden encontrar una gran cantidad de repositorios o de proyectos relacionados con Web Shells y simplemente buscando en GitHub. Es más, podrían definir el lenguaje con el cual desean encontrar. Aquí hay algunos web shells, PHP, ASP, ASPX, y eso depende de ustedes. Shell reversas, shell directas. Ok, simplemente es cuestión de buscar. Ok, sigamos. Ok, sí, vamos bien. El tiempo es generoso. Ok, las listas de palabras o las word lists. Bueno, en este caso, esencialmente una word list o una lista de palabras es un archivo de texto, el cual contiene un conjunto de valores. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un mecanismo para autenticarse, clásico formulario, el cual les solicita un nombre de usuario y una contraseña, entonces ustedes pueden intentar probar algunas credenciales conocidas con el propósito de adivinar las credenciales correctas. Entonces, esta lista de credenciales, las cuales ustedes van a intentar o van a evaluar, es la lista de palabras o una word list. Entonces, ustedes pueden ingresar, sí, si intentan un nombre de usuario, pueden hacer una contraseña, luego probar otro nombre de usuario, otra contraseña, o el nombre de usuario con otra contraseña y así se llama. Pero debemos de conocer y entender que el ser humano tiene una limitación física, es decir, cuántos nombres de usuario, combinaciones de nombre de usuario y contraseña podemos escribir. Tal vez en un minuto podríamos, bueno, vamos a hacer que escribe muy rápido la persona y en un minuto podría intentar 20 credenciales o 15 intentos, es decir, un nombre de usuario y una contraseña, un nombre de usuario y una contraseña y así. Ahora, no solamente depende de la velocidad con la cual la persona o el ser humano escriba, sino también esperando la respuesta, porque ya dependerá de la aplicación, de la velocidad de respuesta, recibir una respuesta si las credenciales han sido aceptadas o son correctas. Entonces, lo ideal o el escenario más frecuente es utilizar una herramienta. Entonces, o una herramienta nosotros podemos definir a la herramienta, indicarle, utiliza este nombre de usuario, que puede ser, bueno, entre los más comunes, el admin, administrator, indicarle, utiliza ese nombre de usuario válido e intenta estas 5000 contraseñas. Ahora bien, esto no es tan simple como utilizar nada más una lista de palabras de 1000, 5000, 10000, 100.000, 1.000.000, 10 millones de palabras. Porque recuerden que los actuales mecanismos de seguridad ya tienen algo denominado como el bloqueo de las cuentas o la inhabilitación de las cuentas, bueno, dependiendo del escenario, en el cual si ustedes se equivocan 3 o 5 veces, es más, lo pueden intentar, bueno, pueden intentar si no tienen ningún inconveniente en no poder acceder hacia algún sitio durante un lapso de tiempo. Bueno, en algunos esquemas de autenticación sucede que si ustedes quieren intentar ingresar a su cuenta de Gmail y fallan creo que 5 veces o hasta, no sé si recuerdo 3 o 10 veces, 5 veces,
O una de las primeras acciones sería que le solicite un segundo factor de autenticación para poder seguir intentando las combinaciones de contraseñas. Y en algunos casos simplemente la cuenta se inhabilita por un lapso de tiempo para que vuelvan a poder intentar. En otros casos les va a mostrar un captcha para que ustedes lo resuelvan y así podrán seguir intentando. Eso, claro, para contrarrestar la automatización de las pruebas utilizando listas de palabras. Entonces resulta muy importante utilizar una herramienta. Lo primero es definir usuarios, es decir, tratar de obtener usuarios válidos. Este es uno de los escenarios más ideales, ¿okay? Pero no siempre se puede. Entonces, en una de las primeras etapas de las evaluaciones de seguridad, pentesting, hacking ético o ethical hacking, el propósito es recopilar nombres de usuarios válidos y con ello intentar una lista de palabras de potenciales contraseñas. Y bueno, claro, aquí tomando en consideración que las contraseñas en la actualidad ya no son tan, no, bueno, se supondría ya no son utilizadas como palabras en un diccionario o frases conocidas. Se supondría que al menos tienen una minúscula, una mayúscula, un número, un carácter especial. Entonces, ahora, en el escenario del formulario de autenticación, se debe ser muy certero, tratar de realizar cierto tipo de ajustes, pero cuando estamos tratando de romper hashes, bueno, como comprenderán los hashes, nosotros ya los hemos capturado, hashes de contraseña me refiero, estamos en nuestra estación o nuestro Kali Linux, y en el Kali Linux procedemos a ejecutar las herramientas y podemos utilizar una lista de palabras de 10 millones de contraseñas, encriptarlos con el mismo algoritmo y realizar las comparaciones para obtener la contraseña en texto plano, potencialmente si existe la conciencia. Y claro, las herramientas para este propósito ya pueden realizar también manipulaciones sobre las mismas. Entonces, Kali Linux también tiene un directorio en el cual tenemos listas de palabras. Y en este caso está Useresar WordList, ¿okay? Listas de palabras. Nuevamente, ¿qué es lo cual tiene inherentemente Kali Linux? Bueno, están ordenadas por herramientas AMAS, Dirby, Dirbuster, FastTrack, Kernel Wi-Fi, John LST, bueno, John es de John the Ripper, Legion, Metasploit, de Metasploit Framework, Nmap, incluido dentro de la herramienta Nmap, el Rockju, que en realidad viene comprimido, y el Rockju.txt viene comprimido con GZ, y luego tenemos Seclist también, que es un proyecto en el cual es un repositorio o un compendio de listas de palabras utilizados para sus diferentes tipos de propósitos. No solamente para realizar ataques contra contraseñas, sino para otros propósitos como hacer phishing, como descubrir vulnerabilidades, inyecciones SQL, descubrir directorios, patrones de ataque. Okay. SQLmap, la herramienta específicamente diseñada para descubrir y explotar vulnerabilidades de inyección SQL, WFAS y Wi-Fi Wi-Fi creo que se pronuncia. Bueno, si yo lo listo con la ayuda de la opción "-R", la opción "-R" va a ingresar a cada uno de esos directorios. ¿Okay? Y en este caso son enlaces simbólicos, tiene razón. Son enlaces simbólicos. Entonces, aquí hay una lista de palabras, bueno, para mostrarles, ¿ok? El de Metasploit, por ejemplo. Si yo listo la lista de palabras de Metasploit, van a percatarse que aquí están todas esas listas de palabras. ¿Okay? Esas son las de Metasploit, ¿ok? Referenciadas por el directorio WordList. Ahora, bueno, para Adobe, para HTTP, Oracle, Postgres, Tomcat, WordPress, SCADA. Okay. Ahora, esta lista, la Rockju, que muchas veces y en muchos lugares se muestra, yo aquí lo voy a visualizar. Aquí tenía ya yo el sitio en el cual se muestra lo siguiente, y se los voy a enviar, que es la historia de este archivo Rockju, ¿okay? Que muchas veces, bueno, se utilizan cierto tipo de archivos. Okay. Yo, por ejemplo, a modo de anécdota, cuando recién empezaba con este tema, eh, hace ya bastantes años, simplemente se utilizaba la lista de palabras, ¿okay? Pero uno toma conciencia de que el por qué se llama
Rokyu. ¿Okay? Bueno, uno puede pensar que a alguien simplemente se le ocurrió y le colocó una lista de palabras Rokyu. Pero ya luego, después, la curiosidad, que es importantísima en el tema del hacking, se percatan de que esto tiene un porqué. Aquí, como les menciona, ¿qué es Rokyu? Rokyu es una red social, un medio social, un proveedor de aplicaciones. Okay. Y sucedió una brecha de datos. Esta brecha de datos fue a mediados de diciembre del 2009. Y aquí le dice que un hacker obtuvo acceso no autorizado hacia la base de datos de cuenta. ¿Okay? Y esa es la razón. Bueno, ahí narra toda la historia que ustedes ya lo pueden revisar. Entonces, en base a ello, tenemos esta lista de palabras. Claro, hay varias consideraciones, pero esencialmente la historia ustedes la pueden revisar aquí. Y nosotros tenemos una lista de palabras. Y hay una versión que creo que se denomina como la Rockview 2.0 o algo así, pero ya eso lo pueden revisar. Y en el caso del Rockview, sucede lo siguiente. Bueno, voy a utilizar un comando que es wc para contabilizar. Primero lo voy a ejecutar aquí. wc, que wc me permite mostrar nuevas líneas, palabras, es decir, va a contabilizar todos esos elementos de un archivo. Entonces, con wc, con la opción "-c", "-m", "-l", "w", yo puedo contabilizar estos elementos de la lista de palabras de nombre Rockview. Entonces puedo contar los bytes, los caracteres, las líneas, las palabras, y ahí ustedes tienen la cantidad de palabras, las cuales se incluyen en Rockview. Si estoy bien por aquí, son 139, bueno, casi 140 millones de palabras incluidas dentro de este archivo. ¿Okay? Entonces, este archivo es bastante utilizado. Lo importante de tener en consideración aquí es, y voy a mostrarles algunas líneas de este archivo. Por ejemplo, estas son las primeras líneas del archivo, en este caso de Rockview. A ver, voy a intentar si se puede mostrar en columnas. Creo que sí se puede mostrar en columnas. Ajá, ahí está, en columnas. Las primeras 200 palabras de Rockview. Entonces, como pueden visualizar, en este caso las contraseñas, las cadenas alfanuméricas, sería mejor decir así. Estas cadenas alfanuméricas tienen una estructura. Algunas son palabras, algunas tienen combinaciones de letras y números. En algunos casos tienen también caracteres especiales, si recuerdo bien. Entonces, ¿qué sucede? Claro, para poder tener éxito tendríamos en primera instancia que la potencial contraseña la cual estamos tratando de adivinar, ya sea en una autenticación o tratando de romper un hash, debería coincidir con esto. Si no, simplemente, y esto es una consulta muy frecuente cuando alguien quiere realizar una evaluación a una red inalámbrica, que es una pregunta bastante frecuente. Ok, ahora, no existe una manera en la cual ustedes simplemente utilicen una lista de palabras y esta lista de palabras les asegure un éxito. No, no funciona así. Lo cual ustedes deben analizar es lo siguiente, ¿ok? Debe de existir la palabra dentro del archivo o el word list o la lista de palabras para que encuentren una coincidencia, aunque esto suene bastante obvio, pero es importante que se entienda. Si la palabra no existe, simplemente no van a encontrar. Así utilicen un diccionario de 10.000 billones de palabras o de caracteres o de cadenas alfanuméricas, sencillamente nunca van a encontrar. Entonces, si alguien utiliza una contraseña de 20 caracteres, números, letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, no voy a decir imposible, pero es poco probable que se pueda averiguar esa contraseña utilizando una lista de palabras, porque en la lista de palabras debería de existir exactamente el mismo criterio o la misma cadena de combinación de caracteres. Entonces, eso siempre tenganlo en consideración cuando analicen procedimientos utilizando lista de palabras. De hecho, existen otros procedimientos los cuales ustedes pueden utilizar. Las herramientas también realizan manipulaciones sobre estas palabras, es decir, a la palabra, por ejemplo, voy a utilizar Sakura, ¿ok? Lo que puede hacer una herramienta es duplicar la palabra, convertirla en mayúsculas, agregarle números al final, números al inicio, reemplazar las mayúsculas por números, o perdón, eh, reemplazar las letras por números, colocarle signo de puntuación, es decir, realizar manipulaciones con el propósito de incrementar la posibilidad de encontrar la contraseña correcta. Ok, vamos con el siguiente antes de que el tiempo nos gane.
Ok, luego están los binarios de Windows o los Windows Binaries. Bueno, en Kali Linux tenemos binarios, los cuales son muy útiles cuando se realizan pruebas de penetración contra sistemas operativos Windows. Y sobre todo resalto el hecho de esto está orientado a la etapa de explotación posterior o post-explotación, es decir, luego o finalizada la etapa de explotación. Entonces, la mayoría de estos archivos binarios son importantes, como les mencioné, en esta etapa. Y entre los procesos los cuales son factibles de realizar están la recolección de información o captura de información una vez realizada la explotación. Porque cuando ustedes realizan la explotación y toman control de un sistema, deben de realizar un nuevo procedimiento de recolectar información, de realizar escaneos, de enumerar, y entre las etapas de post-explotación también se incluye el mantener acceso, es decir, implementar mecanismos para mantener acceso al sistema o borrar huellas o borrar rastros. Bueno, aquí tengo que corregir la palabra borrar, que es borrar. Entonces, regresando aquí, tenemos el directorio usr char Windows Binaries. Windows Binaries. Luego les menciono lo otro. Ok, Windows Binaries, perdón, aquí. Y voy a utilizar "-r" para visualizar todo el contenido de los directorios. Entonces, Windows Binaries tiene este contenido, que es Enonplus, Execuvad, FGTAM, el famoso Netcat, ns.exe, plink, radmin, BNC Viewer. Okay. Si se percatan, esas herramientas son herramientas las cuales son útiles en la etapa donde ya ustedes han comprometido el sistema. Es decir, son herramientas las cuales cuando ustedes tienen un acceso shell o tal vez un interpreter o una web shell, ustedes pueden confiar estos archivos hacia el sistema comprometido. Y una vez que tienen estas herramientas en el sistema comprometido, empezar a realizar las acciones de post-explotación. Por ejemplo, con un keylogger podrían ejecutar esta herramienta y comenzar a capturar las pulsaciones del teclado. O por ejemplo, con un FGTAM podrían hacer un volcado de los hashes de las contraseñas. O con un radmin y tener implantado una administración remota. O con un BNC Viewer visualizar una sesión BNC. O con un wget poder descargar archivos desde la máquina del ciberatacante. Entonces, aquí tenemos esas herramientas para la etapa de post-explotación o explotación posterior. Bueno, para visualizar una de estas, por ejemplo, usr char Windows Binaries, ¿okay? Aquí el de FGTAM. Por ejemplo, este es el README del conjunto de herramientas denominadas como FGTAM, ¿okay? Que es una utilidad para hacer un volcado de hashes de las contraseñas de diversos sistemas operativos, versiones del sistema operativo Windows. Entonces, esta herramienta se copia en la máquina comprometida. Claro, aquí necesitan también tener la capacidad de ejecutar. Y ejecutado esto, tendrían el volcado de los hashes de las contraseñas. Es más, aquí dice un rápido resumen, ¿okay? De aquello lo cual tienen de la herramienta, perdón, del conjunto de herramientas de nombre FGTAM, o bueno, categorizadas como FGTAM en este caso. CacheDAM, PWDAM6, FGXZ, ISEC, PWDAM6, PSD GTAM, y aquí tienen todo esto. Ahora, en este caso, la estructura de Windows Binaries, porque tal vez algunos ya conozcan, están bajo la estructura de Windows Resource. ¿Okay? En el caso de Windows Resource, tenemos de Windows Resource, ¿okay? Tenemos esa estructura de directorios. Y dentro de Windows Resource es donde están Windows Binaries. Entonces, lo interesante de Windows Resource o recursos de Windows es que tenemos estas herramientas. Conocidísimo, por ejemplo, como Mimikatz, importantísimo para la parte de explotación. Tenemos herramientas como Power Exploit, herramientas como Shelter para generar, por ejemplo, binarios, y es que estos binarios puedan evadir a los mecanismos, a los antivirus, Hyperion y WCE para también hacer el tema, si recuerdo bien, es para hacer volcado también de hashes de contraseñas. Ya tenemos todo esto listo para ser utilizado. Absolutamente listo para ser utilizado. Ya tenemos los archivos ejecutables. Ahora, algunos de estos, ¿okay? Ustedes los deben de subir y ejecutar, claro. Por ejemplo, si se trata de un
archivo de PowerShell, necesitan tener la shell adecuada para ejecutar, en este caso, PowerShell. Por ejemplo, aquí está PowerExploit para persistencia, para escalar privilegios. Okay, PowerExploit es una herramienta bastante interesante para exfiltración. Y donde estaba por aquí había otro que deseaba mostrarles. Mimikatz, justamente, que tiene para la versión de 32 bits y también para la versión de arquitecturas de 64 bits. Entonces ya tienen todo esto listo simplemente para que ustedes procedan a utilizarlo. Ok, vamos, creo que sí, nos da el tiempo. Impacket. Bueno, para el caso de Impacket, esta es una colección de clases de Python, la cual les permite trabajar con protocolos de red. Impacket se centra en proporcionarles acceso programático a bajo nivel. No me refiero a bajo nivel con que no es útil o es algo inferior, no, sino para utilizar otra expresión, un acceso a un nivel muy profundo correspondiente a los paquetes y para algunos protocolos, SM versión 1 a la 3, MSRPC, la implementación del protocolo en sí. Ahora, los paquetes se pueden construir desde cero, también pueden analizarse a partir de datos en bruto o en raw o en crudo, y también la API orientada a objetos simplifica el trabajo con jerarquías de protocolos. Existe una biblioteca y esta biblioteca proporciona un conjunto de herramientas como ejemplos de aquello, lo cual se puede hacer dentro del contexto de estas bibliotecas o estas librerías, como también es otra denominación. Entonces, en el caso de Impacket, y aquí lo tengo listado, Impacket está aquí en USR Char, doc, Python, Python 3 creo que era. ¿Sí? Ahí está. Python 3, Impacket. Ok, y en este caso son los ejemplos, los cuales se tienen disponibles. Ok, ahí está. Voy a listar sin esta opción. Ok, ahí está. Y como pueden visualizar ustedes, tenemos, okay, voy a visualizar aquí uno de ellos, que es, esto de aquí ya es los ejemplos, es decir, el programa el cual hace uso de las librerías PSC, por ejemplo. Okay, ahí está. Que este es por aquí creo que indica, para aquellos quienes conocen PSC, le va a resultar conocido simplemente por el nombre, ya se puede inferir cuál es el propósito. Entonces aquí dice, la descripción PSC es como el ejemplo es como, dice, like, PSC, like, un ejemplo de funcionalidad utilizando RENCOM SV, y aquí les da la referencia. Entonces, esto le va a permitir establecer conexiones autenticadas o no autenticadas hacia una máquina el cual tiene abierto el puerto 445 o SMB. Entonces definen aquí un nombre de usuario, la contraseña, el dominio, los hashes, ¿okay? Y otros elementos los cuales ustedes puedan requerir. Entonces va a permitir que ustedes establezcan una conexión y controlar remotamente un servidor, claro, teniendo las credenciales, en este caso resultaría en algo bastante confortable. Entonces, adicionalmente, si recuerdo bien, ustedes con eh, programa o con este script en Python simplemente definen el nombre de usuario, definen la contraseña, la cual podrían haber averiguado producto de un procedimiento para romper hashes de contraseña, establecen una conexión y van a tener una sesión bastante confortable con la cual controlar remotamente el sistema. Esto es una explotación, es decir, obtener credenciales válidas es una explotación, aunque muchas veces no se percibe como tal. Entre otros scripts, los cuales ustedes tienen disponibles. Entonces, lo interesante de esto es que yo tengo ya estos scripts disponibles. Scripts los cuales me permiten, por ejemplo, enumerar, obtener usuarios de directorio activo, los golden tickets que creo que están por acá, obtener el TGT. Por aquí tengo para hacer un volcado a través de RPC. PIN para la versión 6, Mimikatz, un cliente de Microsoft SQL Server. ¿Dónde estaba el lookup? Ahora ya, aquí hacer consultas a través de los SID, que son los identificadores de seguridad. Entonces, tienen ya un conjunto de programas. Es más, ustedes pueden analizar el programa y realizar ciertas modificaciones en base a sus requerimientos. Entonces, esta flexibilidad es lo cual les proporciona
la herramienta. Ahora, yo también, en lugar de ingresar a este directorio, porque yo puedo ingresar aquí y si quiero ejecutar uno de estos programas, lo puedo hacer, voy a utilizar el PSISEC, ¿okay? El PSISEC. Y allí me mostrará cómo utilizar, ¿okay? La herramienta, me refiero. A ver, está demorando un poquito, pero ahí debería mostrarme. Ok, ya ahí está. Indica cómo utilizar la herramienta y cómo definir las opciones. Entonces, yo puedo ya utilizar estos conjuntos, estos scripts. Adicionalmente, ya si no quiero ingresar a ese directorio, simplemente puedo escribir in packet y seleccionar cuáles de esos programas yo quiero utilizar. Ok, muy bien. Antes de finalizar, mencionarles que voy a dictar el curso, en este caso el curso de hacking con Kali Linux. Ahí les envío el enlace para que obtengan mayor información. Mencionarles que este curso se dicta en las fechas y horarios indicados, los cuales están visualizando ahí. Hay una pregunta también bastante frecuente. ¿Qué sucede si por algún motivo ustedes no pueden ingresar a algunas de las fechas? Bueno, mencionarles, y claro, como existen participantes de diferentes países, tal vez no exactamente no puedan coincidir con las fechas y horarios. Bueno, todas las sesiones son grabadas en video y son enviadas a todos los participantes. Entonces, si por algún motivo no pueden ingresar en las fechas, tal vez la diferencia horaria, entonces recuerden que el video de todas las sesiones va a ser enviado a todos los participantes. Entonces están cordialmente invitados y también recuerden que tengo todos mis cursos virtuales disponibles en video. En mi sitio web están todos los cursos virtuales disponibles en video para su adquisición de hacking ético, de aplicaciones web, de informática forense, de hacking local Linux, de OSI, de forense. Creo que son como 16 cursos los cuales están disponibles. Adicionalmente tengo mi sitio web, todos los videos de mi webinar gratuito están publicados, incluyendo este que lo publicaré en el transcurso de las siguientes horas y lo anunciaré oportunamente a través de mis redes sociales. Entonces, si tienen a bien seguirme por mis redes sociales, bueno, ahí voy a publicar en el momento en el cual incluya este video. Las diapositivas también las voy a publicar, también las anunciaré oportunamente. Y tengo una sección de documentos donde pueden encontrar algunos documentos, incluidos los libros, los cuales he escrito, para que ustedes también los puedan adquirir. Y bueno, un blog, el cual trato de, en la medida de mi tiempo, actualizar. En algunos casos actualizo secuencialmente y en algunos momentos, debido a temas laborales, los dejo en una pausa que no es muy prolongada. Ok, de mi parte agradecerles su atención en el presente webinar. Con algunos de ustedes, según veo, me encontraré en el curso, el cual inicia este domingo. Y bueno, con otros me encontraré en una próxima oportunidad. Agradeciendo su atención, me despido y nos estamos encontrando en el curso. Muchas gracias, me despido, que tengan buen día.